plataformas. En la web, Canal Parlamento de Jalisco. Facebook, Canal Parlamento de Jalisco. Twitter, @CongresoJal TV. YouTube, Canal Parlamento de Jalisco. Periscope, @CongresoJal TV. Instagram, @Canal Parlamento de Jalisco. O descargando en tu celular nuestra app, Congreso TV. Estamos en todas partes, en todo momento. Canal Parlamento, la Cámara de la Gente, Congreso de Jalisco. Muy bien, ¿qué tal? Buenos días nuevamente. Agradezco mucho a todos los participantes en la mesa. Esta mesa 2 del Parlamento Abierto de la regulación de la actividad profesional de los asesores inmobiliarios, que en esta ocasión tratará del marco jurídico aplicable a la regulación de los asesores inmobiliarios. Nos acompañan como invitados especiales y ponentes en esta mesa el licenciado Adolfo Núñez Gagiola, la licenciada Karen Liliana Camarena Gutiérrez, la licenciada Susana Carrillo, el licenciado José Luis Leal Campos, el licenciado Ricardo Sánchez, y no sé si me falta algún otro de los invitados especiales, porque esos son los que tengo registrados. Carlos González, perdón. Maestro Antonio Jiménez, del Ilustre Nacional Colegio de Abogados. Ah, sí, muy bien, muchas gracias. Disculpen, me lo brinqué a la hora de leer. Bueno, en relación a los temas que se van a tratar en la mesa y de los que ya les habíamos mandado la información, que es la justificación y limitaciones constitucionales a la regulación de la actividad de los asesores inmobiliarios, la competencia en la regulación de la actividad de los asesores inmobiliarios. La regulación de los asesores inmobiliarios debe contenerse en una ley particular o ser un capítulo dentro de las leyes estatales existentes. Las implicaciones jurídicas de la actividad profesional de los asesores inmobiliarios y, por último, la participación de los notarios en la regulación de la actividad de los asesores inmobiliarios. La mecánica que vamos a emplear es pues darles hasta un máximo de 2 minutos, empezando por los invitados especiales y después hacer una ronda de preguntas y respuestas. Vamos a tener que procurar terminar la mesa a las 11 de la mañana, porque por razones de ocupación del canal del Congreso hay otra reunión ya programada después de la nuestra, y pues también tienen que preparar todo para iniciar. Nuevamente les agradezco su puntualidad, su apoyo, y pues no sé con quién de los invitados quisieran iniciar su participación. Sí, alguno de ustedes que quiera iniciar. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, les da pena. ¿Le da pena? No sé si pues a quién me sugieren, con quién empezamos. Pues si quieres. Sí. ¿Susana? Sí, claro que sí. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Todos? Estoy aquí. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Entonces, ¿comienza entonces? Sí, adelante, ¿Sí? Susi, por favor. Muy bien. Los comentarios. Por ahí encontré en obligaciones, en el capítulo 4. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Comenta así: obligaciones de los profesionales inmobiliarios. En el artículo 8, en el inciso 3, capacitarse y actualizarse en materia de operaciones inmobiliarias. Creo que es conveniente señalar cada cuándo. Correcto. ¿Sí? En el capítulo 4 también,
en las obligaciones de los profesionales inmobiliarios, artículo 8, inciso octavo, no recibir pagos anticipados o depósitos de dinero por la prestación de sus servicios o por los trámites propios de las operaciones inmobiliarias, cuando no se puede extender a cambio una factura. Considero que hay operaciones que no se cierran en ese momento y que hay que expedir una factura después, ya que se cierre. No sé si pudiera ahí redactar, tomar en cuenta esa redacción. Uh-huh. Muy bien. Sí. Y en los derechos, en el capítulo 6, en el artículo 13, son derechos de los profesionales inmobiliarios los siguientes. Se recomienda agregar un inciso cuarto para registrar su contrato por medio de la Secretaría de Economía, para tener un mejor arancel y poder quedar protegidos. Yo lo recomiendo ante el Instituto de Justicia Alternativa, como para protección de cada agente inmobiliario, ¿no? Uh-huh. Y por último, en el capítulo 10 de las infracciones y sanciones del artículo 23, sería conveniente agregar un inciso donde se señale publicar el portal el aviso de las suspensiones, revocaciones y cancelaciones de la licencia inmobiliaria. Correcto. ¿Sí? Muy bien. Pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias por esta oportunidad y un gusto poder aquí participar con todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Al contrario, gracias. Gusto en saludarte, Sus. Igualmente. ¿Qué tal? ¿A quién más le seguiría o le damos el uso de la palabra? ¿Algún animado? Yo le propongo, si me permite, sí, claro. en el listado de invitados, si quiere, nos va dando en ese orden de la palabra y así podemos, creo que intervenir de manera más sencilla, si usted lo cree conveniente. Muy bien. De acuerdo, sí. José Luis, gracias. Gracias, muy amable. A ver, Ana Laura, dígame. Perdón, en cuanto al comentario que hace la licenciada Susana, no sé si solamente se dejen los comentarios o podamos desde este momento ir sugiriendo el que se aprueben o el que se modifique algo, no sé cuál sea la forma en la que para ir dejando esto un poco más planchado, vaya. Eso sí, mira, lo que habíamos sugerido para las mesas era de que hicieran la exposición, tomáramos las notas, lo vamos a plasmar en una minuta de la reunión, lo vamos a circular y luego al final de todas las mesas vamos a tener la mesa de conclusiones para poder ir procesando cada uno de los temas, poderlos repasar y poder ya afinar el dictamen de la iniciativa que se va a proponer al Pleno. Si tienen algún comentario con las observaciones que hagan algunos de los participantes, pues lo podrán manifestar y tomaremos nota para dejarlo en la minuta y que ya quede asentado. Hoy mismo, ¿verdad? Hoy mismo, sí. Ok, digo, así sí, para... ¿Puedo hacer un comentario? Sí, adelante. Creo que valdría la pena antes de iniciar esto. Yo creo que por lo que entendí en la invitación, nos están proponiendo las alternativas que ya revisamos en la sesión anterior. Si son ir por la ley, ir por unas modificaciones a algunos artículos de leyes que nos permitan también regular la actividad o alguna otra alternativa. Como que todavía estamos mucho más arriba de revisar artículo por artículo. Sí, bueno, de hecho, y en realidad el propósito de esta mesa que se habla del marco jurídico y la razón por la cual tenemos pues a nuestros invitados especiales, abogados y notarios, era escuchar su opinión en relación a la ley, a las propuestas que ya tenemos, ver sus puntos de vista, tomar sus opiniones que nos van a servir, como ya lo había dicho la diputada en la mesa anterior, para poder normar nuestro criterio y lograr una mejor dictaminación de la ley que ahora estamos analizando. Entonces, pues con estas observaciones, yo le pediría al licenciado Gustavo Adolfo Núñez Gagiola
que si nos hace favor de darnos sus comentarios en esta mesa. Por favor. Gracias, buenos días. La licenciada Marta Lomelí en un momento nos va a comentar algo. Muy bien. Si quieren, ¿seguimos? Sí, ok. Entonces, la licenciada Karen Liliana Camarena, creo que ya está conectada. No me fijé muy bien. ¿La había visto? No, Karen no está, No, Laura. Karen no está, ¿verdad? Ok, entonces continuamos con el maestro Fernando Ruiz. ¿Tampoco está? Sí. Y aquí está Fer también. Sí, ¿verdad? Ya lo había visto, perdón. Adelante. Sí, buen día a todos. Buenos días, muchas gracias. Bien, yo coincido primordialmente con la visión que estableció el participante anterior, Julio, y desde luego tengo muchas coincidencias con Susana, pero creo que en este momento lo que es muy importante es a forma conceptual, de manera general, establecer, como bien se dijo, el marco teórico o la cuestión genérica sobre la que debe descansar esta circunstancia inmobiliaria. Y aquí yo soy un convencido de que, al igual que en el tema profesional, por ejemplo, en el caso de abogados, arquitectos, ingenieros, contadores y médicos, el sector inmobiliario o el especialista inmobiliario como un pequeño apartado debería de tener muy probablemente una ley, como se ha estado proponiendo, pero en lo que eso se llega a hacer realidad, debería de tener un protocolo de educación jurídica, de educación inmobiliaria continua, donde podamos contar con que las personas que están ejerciendo esa profesión o esa especialidad tienen las características y capacidades necesarias para asesorar adecuadamente a una persona compradora o vendedora y evitar que se lleve una desagradable sorpresa desde el tema de quién está vendiendo, qué le están vendiendo, cómo se lo están vendiendo y si verdaderamente son o no son los titulares. Porque pudiéramos pensar, eso lo va a hacer el notario cuando lleguen a ese momento, pero muchas operaciones inmobiliarias no llegan al notario. No llegan al notario porque se agotan en un contrato privado y antes de llegar al notario son rescindidas, olvidadas o algo sucede. Y ahí hay también muchos fraudes y muchos quebrantos para compradores y vendedores, porque no alcanza a intervenir el notario, quien tiene fe, conocimientos, es experto en todos estos temas, pero sí alcanza a intervenir un probable experto inmobiliario con un comprador, con un vendedor, que en lugar de darles la orientación adecuada, solamente confunde, solamente compromete patrimonios y solamente obtiene a veces anticipos, no para él, para las partes, pero para partes que no son en ocasiones las legitimadas a recibirlos, que no tienen las características adecuadas para poder llevar a cabo la operación y eso no llega ante el notario. O si por alguna circunstancia llega a acudirse ante el notario iba a decir eso estuvo mal, pero ya estuvo. O sea, a lo mejor no se lleva la operación a finalizar, pero ya se entregó un 10%, un 20% de una cantidad muy importante y ya dejamos a las personas con un problema. ¿Por qué? Porque quien los está asesorando en materia inmobiliaria no tiene la cualidad y capacidad necesaria para ello. ¿A qué voy con esto? Es muy simple. Yo considero que debería de existir una preparación específica con una carga de materias o de créditos específicos para poderse decir experto inmobiliario. Probablemente eso pueda ser a través de un diplomado o educación técnica para que además quepa
dentro de la ley para regular las actividades profesionales como una actividad, no como una profesión, pero que le permita a nuestra dirección de profesiones abrir un padrón de esos profesionistas especializados y que tengan una cédula o una patente que les esté dando y que sea renovable esta misma dirección de profesiones. Este fue un tema que bajo la postura anterior, bajo la dirección anterior con Felipe Ceguera, se llegó a trabajar por parte de los colegios de abogados primordiales, ANADE, INCAM, Barra, y algo se avanzó. Sin embargo, vino el cambio de gobierno, era más importante definitivamente la salida de la ley, el reglamento, y tratar de poner en operación esas circunstancias para las profesiones reguladas, y se dejó de lado, el tema con el aspecto inmobiliario. Pero creo que ya existe un trabajo, y si no un trabajo, un ánimo muy claro de los colegios de abogados en conjunción con la dirección de profesiones para establecer una normatividad que permita que a través de una educación, de una cuestión técnica, un diplomado, que tomen quien quiera aspirar a esa licencia, a esa autorización, esté en posibilidad de obtenerla y después con el tiempo renovarla demostrando que efectivamente tiene la calidad y la capacidad para seguir asesorando a la gente y no para meterla en un problema. Sobre todo, insisto, no todo llega hasta las notarías, no todo llega ante el experto que les va a decir quién y qué cosa pueden hacer. Muchos detalles se quedan con el especialista inmobiliario y ahí se generan muchos problemas. Esa sería mi opinión. Muchas gracias, maestro Fernando Ruiz, muy amable. Ya está conectada la diputada, le vamos a dar la palabra para que se integre a esta mesa. Buenos días, diputada Misa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Ana Laura, muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Bueno, pues les doy un saludo a todos. Me disculpo muchísimo, no sé qué le pasaba. O sea, si les enseño, tengo iPad, una computadora, la otra computadora, mi celular, no me podía conectar de nada. Ofrezco verdaderamente una disculpa y les doy la bienvenida para que sigamos con los trabajos. Y bueno, ojalá que por ahí apaguemos todos nuestros micrófonos porque se oye mucho eco. Pero bueno, me pongo a sus órdenes, aquí ya estoy tomando nota de todo. Maestro Fernando, aquí lo escuché y pues sí, es la inquietud mayormente de las inmobiliarias lo que nos tiene aquí, que es las inmobiliarias lo que piden es, ¿cómo hacemos para enriquecer una serie de paquetes de reformas para que las inmobiliarias tengan la facultad de poder estar dando cursos de actualización y poder dar acreditaciones a aquellas personas que se encuentren totalmente capacitadas para el corretaje inmobiliario en cualquiera de sus actividades? Entonces, lo que usted dice, sí, efectivamente es lo que nos tiene aquí y es lo que queremos ver. ¿Cómo lo vamos a constituir esto dentro de un paquete de reformas para que no solamente sea obligatorio, sino que quien se encuentre en la informalidad, porque a ver, ahora muchas de las asociaciones están en la formalidad, pagan impuestos, su actividad está regulada, está vigilada, pero el gran problema es aquellos que están fuera de esta reglamentación, pues hagamos lo suficientemente atractivo para que esos informales entren a la formalidad. Así que, bueno, les doy la bienvenida a todos, los saludo a todos y sigamos con el orden del día que Ana Laura ya tiene ahí en fila. Y cualquier persona que quiera participar, bueno, pues nos va poniendo aquí, ya sabe, un mensajito en el chat o levanta la mano como lo indica aquí los cánones del Zoom. Ya no ahondo más en el tema y le damos voz a quién más. ¿Quién más sigue, Ana Laura? Sigue el maestro Antonio Jiménez Díaz. De acuerdo, ya está listo. Buenos días a todos. Buenos días, ¿qué tal? Primero, gracias por la invitación. Respecto de las inquietudes que se discuten el día de hoy, quizá hay algunas reflexiones.
Primero, con relación a la justificación y límites constitucionales, obviamente aquí pasamos al tema del análisis de la pertinencia de una ley que regule las actividades de los asesores inmobiliarios, y quizá la forma más útil de hacerlo es bajo el test que se utiliza muchas veces al realizar las leyes. Esto es la idoneidad, la necesidad, la pertinencia y la proporcionalidad. Al respecto, obviamente, creo que pasa todos los cánones este tipo de norma, porque existe una necesidad de regular la actividad por diversas razones. Es necesaria, es pertinente. Quizá el tema de la proporción de los medios y las características que tendrá esta ley son quizá las grandes dudas que se pueden llegar a tener. En primer lugar, porque dadas los documentos que se nos circularon para participar en esta sesión, en algunas partes se visualiza este fenómeno como parte de los derechos de protección a los consumidores, esto es, a los usuarios de los servicios inmobiliarios. Si hablamos de una protección al consumidor, entonces esta es un tipo de norma que no correspondería directamente a la autoridad local, al Congreso del Estado. Si lo vemos como una actividad que se regula para una actividad como las profesionales, de aquellas que requieren un título, una cédula para su ejercicio, de conformidad con el quinto constitucional, existirá entonces la pertinencia de que este tipo de norma sea regulada precisamente por el Estado, porque precisamente el quinto constitucional establece que los estados regularán las profesiones y las actividades que requieran un título y una cédula para su ejercicio. Entonces, aquí obviamente me caben algunas dudas y algunas inquietudes desde el punto de vista jurídico, porque he revisado prácticamente una gran cantidad de leyes del país, de los estados que cuentan con ellas. En muchas de ellas incluso se establece la posibilidad, en particular la del Distrito Federal, de que las universidades, los colegios y algunas otras organizaciones puedan dedicar créditos y puedan otorgar estas autorizaciones. En los proyectos que se han circulado o que se circularon se establece únicamente que sería la Secretaría del Ejecutivo Estatal encargada del ramo la que precisamente regulará esta actividad. Y yo coincido aquí enormemente con Fernando. El problema es que si lo dejamos a esta secretaría, que es la en materia económica, y no a la de educación, tendremos quizá ahí algunos detalles que desde mi punto de vista será muy complejo para determinar entonces quién o quiénes o con qué cualidades están desempeñando la actividad de mérito. Entonces, respecto de este punto, justificación y límites, así como la competencia en la regulación de la actividad de los sectores inmobiliarios, para mí creo que queda bastante claro ahí. Desde mi punto de vista, sí tiene competencia el Congreso del Estado, sí tiene facultades el legislador local en la materia. Respecto de la tercera inquietud, la regulación de asesores inmobiliarios debe contenerse en una ley particular o ser el capítulo de otras leyes existentes. Yo coincido con Fernando. Para mí, si bien es cierto, no es un título universitario, para mí es una actividad que requiere una regulación y que debería tener casi la característica de actividad profesional, porque además del conocimiento jurídico, que lo tiene, pues obviamente hay otro tipo de conocimientos. Decía atinadamente Fernando, el problema no es tanto de los trámites que llegan a notaría, el problema es de muchos asuntos que circulan, que no llegan a la fe pública y en los cuales incluso hay tráfico de inmuebles y de derechos sobre inmuebles que en ocasiones no están debidamente regularizados. Hay un gran tráfico de derechos respecto de bienes ejidales o de predios no regularizados y que muchas veces ahí es donde se cometen una gran cantidad de fraudes. Entonces, el conocimiento del asesor inmobiliario no es únicamente en el tema de marketing o en temas de colocación, de evaluación de inmuebles, es de una gran cantidad de conocimientos en materia de regulación jurídica de la propiedad, desde el 27 constitucional hasta prácticamente todos los estilos, los regímenes de propiedad y las modalidades de la propiedad tal como define el 27 constitucional. Las implicaciones respecto de este punto, concluyo con esto.
Con relación a las implicaciones jurídicas de la actividad profesional de los asesores inmobiliarios, obviamente las implicaciones pueden ser muchas. Y me regreso quizá al punto anterior que estaba tratando. Esto puede ser que nos ponga a pensar si las implicaciones jurídicas pueden derivarse y pueden ubicarse dentro del contexto de la propia norma en materia de lavado de dinero, en materia de una prestación inadecuada del servicio, de violación a los derechos del consumidor, del derecho penal con relación a los fraudes. Existe una gran cantidad de consecuencias que pueden implicar estas actividades de ustedes que se dedican profesionalmente a la misma, y lamentablemente quizá el problema puede estar en ustedes y puede no estar en ustedes. El gran problema quizá está en las personas que se dedican a esto simplemente porque alguien les dijo que les ayudara a vender una propiedad, y porque no saben ni cómo está, y porque no saben ni qué servicios, qué trámites, qué nada, y simplemente se dedican a vender lotes o a vender la propiedad en su conjunto sin ello. Concluyo con el tema de la participación de los notarios en la regulación de la actividad de los asesores inmobiliarios, y digo que obviamente los notarios pueden ayudar muchísimo. El Consejo de Notarios, que incluso aquí está José Luis como uno de los miembros del Consejo del Colegio de Notarios del Estado, puede ayudar muchísimo en una gran cantidad de capacitación, de charlas, de asesorías, de regulación, pero cuando los asuntos, repito, llegan al colegio. Si es que esta actividad llega, yo considero que sí, debería haber un órgano capacitador que se encargue de certificar, por ejemplo, los rubros y los contenidos que un asesor tiene para ser certificado, y uno de los entes muy importantes que debe intervenir en ello es el Consejo de Notarios, y además considero yo los colegios de abogados que manejan todos los temas en materia de la propiedad, materia agraria, y necesariamente los temas fiscales y los temas de lavado, prevención del lavado de dinero. Y para esto creo que los colegios de abogados, para eso repito, el Consejo del Colegio de Notarios deben ser una parte muy importante, y por qué no decirlo, también las universidades, que tienen talentos, que tienen investigadores, que tienen profesores y que tienen académicos que también se desempeñan en la vida profesional, que pueden apoyar muchísimo en que esta actividad sea realizada de manera profesional. Agradezco sus atenciones. Muchas gracias. Tu micrófono, Ana Laura. Su micrófono está apagado, Ana Laura. Perdón, ya, ¿me escuchan? Perdón, no podía activar el micrófono, una disculpa. Ya te escuchamos. Le decía muchas gracias al maestro Antonio Jiménez Díaz por su participación. Por ahí pedía la palabra el licenciado Miguel Ángel Martínez, ¿o querías comentar? No. Entonces le vamos a dar la palabra al licenciado José Luis Leal Campos. Gracias, muy buenos días a todas y a todos, en especial a mi amiga y compañera diputada, que me tocó ahí tener 19 meses de estar teniendo la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Me da mucho gusto coincidir, Mirza, en este foro. A todos los amigos, gracias por la invitación de AMPI a participar. Quiero hacer la mención que participo en el tema individual como notario público número 67 de Guadalajara en esta ocasión, no como miembro del Consejo de Notarios, que ya había participado con AMPI precisamente en aquella primera iniciativa y en las tareas legislativas en donde se buscaba, al igual que existe en el estado de Sonora, una legislación correspondiente que permite fortalecer, que permite darle una certeza y una dinámica distinta y de certeza y seguridad a los agentes inmobiliarios o profesionales inmobiliarios, en este caso de la sociedad de Jalisco. Así es que aplaudo el impulso que en esta nueva ocasión está dando Mirza Flores, y sé que lo llevará a buen puerto. Brevemente,
hay 4 puntos que nos solicitaron comentar. Realmente en el tema de la fundamentación constitucional, a mí me gustaría adherirme a los comentarios vertidos por mi colega Antonio Jiménez, precisamente porque reúne a nivel constitucional, tanto federal como local, la posibilidad de regular precisamente esta actividad de la economía. Yo no encuentro ni en la legislación en materia de competencia económica o en alguna otra por el estilo que exista una limitante en ese rubro. Tomando los comentarios también de mi colega Fernando Ruiz, debemos entender que con estos años y con la aprobación de la hoy llamada coloquialmente ley antilavado y la propia ley de extinción de dominio, pues verdaderamente aquellas dudas que existían en la anterior iniciativa, también presentada por una legisladora jalisciense, Mariana Fernández, pues la verdad es que llega a cerrarse un círculo, en este caso de carácter virtuoso, en donde lo que se busca es capacitar a quienes participan en esta labor inmobiliaria de la promoción inmobiliaria en el estado de Jalisco. Entonces, en esta parte, en el punto número 3, habla de la regulación de los asesores inmobiliarios debe contenerse en una ley particular o ser un capítulo dentro de leyes estatales existentes. Yo por lo que he leído y en lo personal la que más he seguido de una ley puntual, práctica, específica y que no he tenido, digamos, comentarios distintos al bienestar de esta actividad, viene siendo la del estado de Sonora, que le tengo un seguimiento puntual y que ha venido sufriendo modificaciones. Ha sido una ley muy puntual y que ha venido adecuándose a la realidad. La verdad es que si ahorita nosotros buscamos en establecer que pudiera ser en alguna otra legislación, pues pudiera pensarse en su momento que pudiera tener ahí un bracito probablemente en la ley de mejora regulatoria, porque si fuera, digo, no es una profesión como tal, porque no tiene un reconocimiento en ese sentido, no podemos hablar de la legislación en materia de profesiones ni en alguna otra de legislación de carácter similar. Por lo tanto, si esta es una ley de carácter breve, puntual, como lo que impulsa la diputada Mirza y que le caracteriza por ser muy concreta y puntual y eficaz en los proyectos que ella emprende, creo que yo vería favorable el que se pudiera hacer incluso una ley más reducida de lo que hoy se presenta, porque lo que se busca en mi concepto resumido, y por favor ustedes me lo pueden aclarar, me lo pueden afirmar o no compartir este pensamiento, es que lo que se necesita es registro, licencia, patente, como se puede llamar en otras partes del país, y en un nombre que tampoco haga un tema de similitud a un tema de título profesional o de una autorización como un corredor, como un notario, para entender que son funciones distintas dentro de la actividad económica, donde se busca precisamente la profesionalización, es decir, en el servicio, la capacitación de los mismos. Entonces necesitamos otorgarle un reconocimiento, sí, que tiene ciertas características en el ámbito del corte administrativo, en este caso revisado por la autoridad estatal a nivel del Poder Ejecutivo. En segundo lugar, lo que tiene que ver es gente que tenga una capacitación previa, con un conocimiento previo y que posterior a reunir esos requisitos y que tenga ese reconocimiento, como dijo Fernando y lo ha dicho Toño, y ya lo han dicho ustedes en distintos foros y hace obviamente varios años. El tercero es que mantenga esa capacitación y que esa capacitación vaya simplemente de manera conjunta con sus oficinas adecuadas para la prestación del servicio y esta capacitación. Y mientras la persona lo tenga, seguirá en ese ámbito. ¿Qué se deberá de promover como ustedes lo hacen? Pues que pertenezca a una de las cámaras que aquí están. No estoy diciendo que sea requisito indispensable, estoy diciendo que hay que incentivar que cada uno pueda pertenecer a uno precisamente de esas asociaciones. ¿Por qué? Porque tienen una consolidación importante en el ámbito de la capacitación, en el ámbito del reconocimiento, en el ámbito del ejercicio de la ética de sus funciones. Es decir, entonces, en ese sentido, yo vería
adecuado, yo vería que hoy, con los criterios de la ley de extinción de dominio, con los criterios de la llamada ley antilavado y todas las disposiciones que en Jalisco existen de la materia civil, la materia del propio Código Urbano, efectivamente es muy importante y sería cerrar un círculo en donde hoy la ley del notariado ya tiene precisamente desde reformas anteriores que nadie puede llamarse servicios notariales si no es una notaría pública, que no puede llamarse de otra manera si no es un corredor público y que el corredor solamente podrá hacer operaciones en materia de traslación de dominio cuando se hable, en este caso, de hipotecas, de garantías hipotecarias en materia de unidades precisamente de carácter industrial. Es decir, si nosotros, como lo hemos ido trabajando siempre y que lo hacemos de manera cercana, Colegio de Notarios y las distintas asociaciones que están aquí presentes, a las cuales me da mucho gusto que me inviten a participar, pues creo que vemos que está muy completo en ese sentido. Y en cuanto al tema, habla cuáles son las implicaciones jurídicas de esta actividad profesional. La verdad es que por eso decía que si lo resumimos, la parte fiscal, es decir, ya hoy con las reformas también que se dieron a la ley del impuesto sobre la renta, al Código Fiscal, queda muy claro que toda persona, y del tema del 69B, es muy claro que todas las personas deben de tener un registro federal de contribuyentes, deben de otorgar sus certificados fiscales digitales, es decir, deben de ser personas que deben de otorgar los servicios conforme a la ley. No es un tema adicional, es decir, independientemente que en los municipios, siempre lo hemos dicho, mi esposo y yo que hemos platicado con este amplio tema, pues que una licencia municipal tendría que otorgarse en un mercado, pues ante la persona que tenga el RFC como tal. Es decir, esto no es ofensivo que se pida, es un tema que si yo estoy dentro de la actividad económica y estoy hablando de un tema de un profesional que quiero obtener un reconocimiento, pues claro que tengo que tener mi cédula fiscal y tengo que tener mi certificado fiscal digital vigente y tengo que entregar mis recibos por mis honorarios profesionales correspondientes. Es decir, creo que hay cosas que quedarían muy simples y muy referidas en ese sentido de los requisitos para poder otorgar este registro o autorización, como la quieran llamar. Si le llamamos autorización, al rato van a empezar que entonces ya está hecha para una parte y para un grupúsculo. Por eso hablamos, creo que la palabra, si está obviamente un tema de acreditación inmobiliaria, pues no habla de un tema de registro, no está hablando de un tema de patente o de licencia que pudiera entenderse de manera distinta, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa implicación? Pues la verdad es que hoy por hoy, antes había una duda, si hoy la propia, como dijo el maestro Antonio Jiménez, si ya está, y para concluir 2 minutos, la parte importante es si la propia ley antilavado y la ley de extinción de dominio ya refiere en la primera antilavado precisamente de los agentes inmobiliarios, de las obligaciones que tienen ustedes de dar los avisos a la propia unidad de inteligencia financiera, pues no veo frente a ese argumento fundamental y tajante de un cumplimiento, ¿no?, que tenemos que dar con multas impresionantes y que va hasta el tema de la cárcel. En ese sentido, pues la verdad es que no le veo que exista algo que pudiera mermar o ir en contra de profesionalizar esta actividad en el estado de Jalisco. Y en la extinción de dominio, en todas las pláticas que he dicho, perdimos algo fundamental, perdimos la práctica de la buena fe, y cuando pierdes la práctica de la buena fe, te pueden extinguir tu inmueble. Por lo tanto, si tenemos esas dos legislaciones, yo no le veo ningún problema, y en donde están la obligación de quienes prestan este tipo de servicios, quienes están en la intermediación de este tipo de servicios, pues simple y sencillamente tener algo muy sencillo que regule específicamente el registro, la capacitación, el mantenimiento de ese registro y la instalación en la que presta sus servicios. Tan sencillo, pocos artículos, vamos haciendo un ejercicio extraordinario de reducirlo en ese sentido, porque tenemos ya las leyes federales, ¿de acuerdo? Es decir, las leyes estatales en ese sentido, y a nivel de Constitución claramente, y la propia ley del procedimiento administrativo en su momento por quien se sintiera violentado porque no se le otorgó o porque en su caso se le retiró. Y entonces, en la parte final, oye, ¿qué tiene que ver el tema de los notarios? Digo, tiene que ver todo un tema, pero no solamente eso.
yo diría simplemente que aquí en esta parte del Consejo sería interesante siempre tomar en tema de los órganos técnicos de la autoridad gubernamental. Y en eso está el Catastro del Estado, está el propio IEG. Sin embargo, yo diría algo muy claro, que siempre lo he dicho, y la diputada Mirza me conoce en ese sentido de la ejecutividad en mis funciones tanto personales como profesionales y gubernamentales. La parte es, no hagamos un consejo que sea mayor a 4 en obligación, porque si luego hacemos 5 o 7, podemos invitar a 20, ¿sí? Pero si verdaderamente no lo hacemos verdaderamente a 3 o a 4, y en el tema de las decisiones, simplemente ahí en donde no tiene que haber una parte de 5 para que sea 3 y 2 y ganen, pueden ser simplemente 3 y que engloben el resto de actividades con invitados como el Catastro del Estado, el IEG en este caso, la propia NOCIO para conocer los proyectos, pero alguien muy importante que aquí han perdido en toda esta ley. Hoy el tema del IJALBI. El IJALBI es quien es el rector de la vivienda en el tema de Jalisco. Si bien es cierto, independientemente que también hay actividad industrial, hay actividad comercial, tenemos que darle un asiento primordial y principal al tema del IJALBI dentro de este consejo, ¿no? Es decir, los demás podemos ser, claro, coadyuvantes con ese ejercicio, y la otra parte también. Es cierto, y qué bueno que le ponen aquí que el secretario, para que el secretario esté puesto. Creo que la parte importante es, queremos que esto funcione, vámonos poniendo al órgano técnico de la Secretaría de Desarrollo Económico que participe en el tema. Vamos poniendo a los órganos técnicos, porque luego, ¿qué sucede? Termina entonces el secretario, puede nombrar un suplente y termina nombrando a la persona que se dedica a temas no espaciales, y lo digo de manera seria, es decir, a quien en su momento por la agenda de gobierno esté disponible, y lo que nos sucede entonces en el día a día del gobierno es que vamos tergiversando por las cosas que creamos en ese sentido, ¿no? No sé si dispongo de 2 minutos para decirles brevemente lo que observé en el tema del contenido de ley, que de todo la propuesta que hago es que la hagamos más sencillita, pero simplemente de lo creo que más sustancial que puedo observar en ella. ¿Me lo permiten? Gracias. Con su venia, diputada. En la parte de la exposición de motivos, habrá una parte importante de reconsiderar, porque habla de que una operación requiere de varios pasos. Si bien es cierto, en la ley está hablando de los notarios y no habla del catastro, y está hablando de la secretaría, creo que es un trabajo conjunto en quienes tienen que ver de manera profesional y por ley lo que tiene que ver en la actividad inmobiliaria, ¿no? Después habla de quienes nos dedicamos, habla de la exposición de motivos en primera persona, quienes se dedican, ¿no? En este caso habría que ser muy puntuales en ello. Después habla, el agente inmobiliario debe dominar, habla de información referente a los aspectos, tiene que tener conocimientos básicos, y conocimientos básicos de lo que las leyes ya establecen para personas como ustedes que se dedican a ello. Es decir, hoy en día ya no tenemos que justificar en un tema de exposición de motivos este tema, sino que más bien tenemos que exponer esos motivos con base ya a ordenamientos jurídicos que son imperativos para ustedes, y que eso entonces está dándole una naturalidad o una esencia a esta precisa impulso de ley que está dando la diputada Mirza. También está hablando, dice, el agente inmobiliario tiene una gran responsabilidad, puesto que su falta de pericia o negligencia al realizar una negociación, obviamente en un estado de indefensión en sus derechos. Es cierto, tiene que ver con una negociación inicial. Sin embargo, también estaremos menoscabando lo que el artículo 7º de la ley del notariado establece, que es la función que el notario debe asesorar. Es cierto lo que dice Fernando, que lamentablemente muchos contratos no llegan con nosotros, y entonces por eso está habiendo tantos problemas. Por eso es la ley antilavado y la ley de extinción de dominio. Quien de algunos de sus compañeros, muy pocos serán de ellos y muy contados, no lo atiendan, pues entonces será. Entonces creo que la exposición de motivos se puede fortalecer de manera mayor en ese sentido. Me refiero, en los siguientes dictámenes, me refiero en primera o en segunda lectura, que lo reforcemos en ese sentido, ¿no? A eso me quiero referir, ampliar o simplemente dejar muy claro que todo eso se refiere a lo que las leyes hoy tenemos, y entonces no estamos ya pensando nada, sino estamos dándole un cumplimiento puntual a esas legislaciones en este caso. Perdón, alguien tiene el micrófono abierto. También
en la parte dice, el tener un registro de todos y cada uno de agentes inmobiliarios del Estado de Jalisco, así como una ley en materia de operaciones inmobiliarias, le daría certidumbre intermediado a la gente. Aquí tiene que ver las demás leyes, como ya lo dije, Código Urbano hizo falta. Cuando habla de un inmueble sobrevaluado, no estamos refiriendo en ninguna parte la colaboración al Colegio de Evaluadores en ese sentido. Ya dije, en el tema del sector informal, ya está la obligación del SAT, y la última parte es el objeto real, que la tesitura es incrementar los niveles de profesionalismo de los agentes inmobiliarios. Y termino, la parte efectivamente, al brindar la asesoría, pues efectivamente para eso existe la figura del corretaje o la comisión mercantil, y lo podemos referir en la ley claramente, la obligación que tienen de poder pagar y hacer las cosas. Y bueno, en el tema de la ley, ya dije claramente que son 3 cosas básicas y lo podemos hacer muy pequeñito. Simplemente haría los siguientes comentarios. En el consejo lo que decía es hacerlo de carácter técnico muy puntual, no más de 3, pueden invitar si quieren a 30 o a 50, pero que verdaderamente existe un tema técnico de capacidad de gestión, y que dentro de las autoridades que intervengan los órganos técnicos de cada uno, para no hacer esto simplemente una reunión más de ir a saludar y de no poder llegar a un tema específico. En el artículo 5 hablan de Archivo General de Notarías. Me queda claro que tomaron de manera general lo que es en el país. Nosotros somos el que nos llamamos Archivo de Instrumentos Públicos del Estado de Jalisco, artículo 5, pero ahí decía que realmente el tema importante más que el archivo es el IJALBI, porque en el IJALBI tenemos que es el eje rector de toda la vivienda, y a él se alinea el Infonavit, el Fobiste, pensiones o cualquier ente a cualquier nivel, sea federal, estatal o municipal, es quien preside precisamente la política de vivienda en el Estado de Jalisco. Y bueno, independientemente de varios temas de no espacios en esto, la parte que me preocuparía también es que no me preocupa, simplemente agregarlo, y sé que eso lo hará la diputada al final, porque es un ejercicio legislativo que siempre hacemos al final. Quien conocemos esto es la capacidad presupuestal, en este caso de la Secretaría de Desarrollo Económico, para poder establecer o reorientar, en su caso, el propio presupuesto de la Secretaría para el departamento o para el área técnica que la Secretaría vaya a destinar. Eso sería agregarlo en el artículo transitorio de la propia ley. Y terminando ya, y disculpen esta parte, los plazos ya está, que son entre los 3 años, y bueno, concluiría simple y sencillamente agradeciendo esta gran oportunidad que he tenido durante todos estos años de acompañarlos en esto, y estoy seguro, diputada, que usted ahora hará un gran trabajo y que será una ley de pocos artículos con gran trascendencia, que será una ley ágil y práctica para la vida inmobiliaria y sobre todo para un detonante de la inversión en el Estado de Jalisco que urge para todos los sectores aquí representados y los que no están, que obviamente nos están escuchando a través de este canal, y que agradecemos su liderazgo. Muy buenos días a todos. Si me permiten, Ana Laura, en lo que activas tu micrófono, mira ya. Pues, oye, José Luis, con todo mi cariño y afecto te doy las gracias de que hayas aceptado participar. Te queremos pedir que por favor no dejes de estar ahí cerca de nosotros, porque efectivamente era algo que ya habíamos platicado tanto al interior de nuestra oficina como con algunos actores que han estado preocupados porque esta ley salga. Miguel Ángel Martínez es otro abogado de quien siempre me recargo mucho para estos temas, y es cómo simplificamos los conceptos precisamente para no dejar en una especie de cinturón de castidad a los que están registrados, a los que pagan impuestos, a los que pertenecen a las inmobiliarias, vamos, a todas estas personas que están en la formalidad. ¿Cómo no, con una ley, les ponemos un cinturón de castidad que no les permita trabajar, pero también que a los que están en la informalidad sea el caldo de cultivo propicio para seguir cometiendo abusos, muchas de las veces fraudes sin que ellos mismos estén enterados, estas cosas que pasan todos los días y que son protagonistas de historias del terror para muchas personas? Entonces, ¿qué pretendemos con esta ley? Y esto nos tiene que quedar claro. No es una ley que alimente egos,
una ley grandota, choncha, que diga muchas cosas y que nada más castiga o restrinja derechos. Todo lo contrario, lo que queremos es hacer una ley en donde, tal y como lo dijiste de manera tan puntual, podamos regular la actividad inmobiliaria. Y regularla quiere decir ampliar los horizontes, señalar los caminos por los que tiene que seguir. Estos horizontes que se amplíen es en donde el Estado también sea una parte importante de todo el desarrollo de la actividad inmobiliaria. ¿Por qué? Por lo que representa como detonante económico, no solo para los inmobiliarios, sino para las personas que inviertan en el Estado de Jalisco. Guadalajara como zona metropolitana es una de las 5 más importantes en todo el país, en donde las personas quieren invertir, donde compran, rentan, venden. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dar las mayores garantías. Lo que tenemos que hacer con esta ley es una ley garantista, no una ley que restrinja, que castigue, que persiga, sino que garantice que las personas puedan ejercer libremente una actividad, pero que esta actividad se profesionalice, que esta actividad marque limitaciones para quienes no estén profesionalizados y generar todas las ventajas a quienes sí lo están. Entonces, ¿qué queremos? Pues una ley que instrumente que los que están en la informalidad se sumen a la formalidad. Y no queremos una ley choncha, grande, que diga mucha cosa, mucho bla, 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 que al final del día termine por no cumplirse, sino algo que con mucha claridad establezca todo aquello en lo que tendrá que estar obligados los agentes inmobiliarios, pero que les garantice la libertad de profesionalizarse y de ejercerlo en el ámbito que lo deseen. Todo de lo que tú hablaste, tomé nota muy puntual, pero vamos a seguirte buscando, José Luis, así como a todos los que tengamos que estar puntualmente señalando lo que no nos debe de faltar en esta ley. Estas leyes de las que hablaste, porque aparte lo que pretendemos es hacer un paquete de reformas, es decir, ¿cómo vamos a mencionar nuestra ley en otras leyes para que queden establecidas las formalidades de la actividad inmobiliaria? Y una ley inmobiliaria pequeña pero sustanciosa. Así que bueno, pues muchas gracias. Ana Laura, tú debes de tener la lista de quién sigue de tomar la voz. Yo aquí interrumpí, así que pues muchas gracias, José Luis. A ustedes. Sí, gracias. Adelante, diputada. Le damos el uso de la palabra al licenciado Gustavo Adolfo Núñez Gagiola, por favor. Y gracias, licenciado José Luis. Gracias, Ana Laura. Marta Lomelí nos va a hacer los comentarios por parte de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. Gracias, muy amable. A Marta Lomelí. ¿Estás por ahí, Marta? No está, no la veo a Marta. No la veo, no la tengo. Estuvo hace ratito, pero se desconectó. A ver, le voy a marcar si quieren pasar al siguiente. Muy bien, entonces le damos la palabra al licenciado Ricardo Sánchez. Por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchísimas gracias por su invitación. Pues prácticamente el licenciado Antonio Jiménez como planteó esa problemática previo al cierre de notaría, como lo comentó el licenciado Leal Campos y como lo apunta la diputada, pues precisamente esta ley tendría que generar certeza, certidumbre y que como tal ser una ley que propicie esa garantía en el proceso y en la certeza del tema inmobiliario. En mi opinión, muy corta tal vez, pero revisando la ley, yo sugeriría, salvo la opinión de todos, que cerrando esa pinza y llevándome los contenidos que acaban de comentar, creo que tendríamos que aterrizar en el artículo 9 del capítulo 3, donde habla de las obligaciones de los agentes profesionales. La implementación, o mejor dicho, la obligación que tendría que tener el agente inmobiliario para adherirse a unos procesos básicos que tendrían que autorizarse por parte del Consejo Consultivo y además hacer una validación con base a los soportes telemáticos que dicho consejo pudiera emitir. Esto es, que el agente inmobiliario tenga la obligación de validar todos los documentos que se le presenten y las identificaciones y antecedentes de tal forma que
a su vez, no obstante el tema de la responsabilidad, más bien el tema de la utilidad que le generaría el proceso inmobiliario y al tema de certidumbre. Esto es, en esos procesos básicos tendríamos que trabajar en conjunto para establecer una serie de normas o estándares o protocolos básicos de lo mínimo que tendría que tener el agente inmobiliario en cuanto a validar y en cuanto a verificar a través de soportes tecnológicos o a través de esos procesos. ¿A qué me refiero? Como comentaba el licenciado Leal Campos, que a veces podría ser tan sencillo como pedir una identificación, validar la lista nominal, verificar una CUR, verificar que esa CUR no tenga una baja por defunción, verificar que la CUR, el acta de nacimiento y la identificación y el nombre de la persona que viene en un antecedente de propiedad sean el mismo, verificar los antecedentes registrales, contar o arrancar con un proceso de sincronía o de consulta con el Colegio de Notarios para poder hacer una especie de validación institucional a través del Consejo Consultivo Inmobiliario. ¿Para qué? Para que el inmobiliario tuviera cuando menos las herramientas para poder hacer un tipo de validación previo al cierre, porque como comentaba Antonio Jiménez, pues a veces el fraude se lleva antes o el tema desagradable es notificado a las partes hasta que ya llegan a notaría. Cuando ya es tarde, porque ya se recibió una cantidad fuerte, cuando ya hubo un tema de detrimento en el patrimonio de las personas o cuando prácticamente ya no se puede hacer nada. Entonces yo creo que sí habría que agregar ese párrafo al artículo 9 donde esté la obligación de que ellos validen documentación de identificación y antecedentes a través de los medios de consulta o de información que estén contenida en unos procesos básicos, si los podemos llamar así, y en un soporte tecnológico, que al efecto, en su momento, sean trabajados por el Consejo Consultivo Inmobiliario, digamos, homogenizados, adheridos al día a día, como los que ya existen. Como saben, ya existen normas oficiales a través de las cuales algunas asociaciones como Mío, País y otras ya han trabajado con normas oficiales y ya han generado certificación a sus inmobiliarios, ya tienen un número importante de asesores debidamente certificados, pero creo que aquí sería donde podríamos cerrar esa pinza para generar esa certeza, esa certidumbre y pues lograr que fuera garantista, ¿no? esta ley, como lo comenta la diputada. Creo que no hay, por lo tanto, alguna otra aportación, pero de nuevo, muchísimas gracias por su invitación. Al contrario, muchísimas gracias, licenciado. Y le continuamos con el uso de la voz al licenciado Carlos González. Por favor, adelante. Muchísimas gracias. Hola, muy buenos días a todas, a todos. Agradezco mucho la invitación y la participación. Quisiera ser pragmático por las cuestiones de tiempo que tenemos en este momento y primero generalizando sobre lo que ya han apuntado el maestro Antonio Jiménez, el licenciado Fernando Ruiz y también muy puntual el licenciado Jorge Leal. Quisiera referirme a lo que viene siendo el ámbito de competencia y la incidencia que puede tener esta ley dentro del ejercicio profesional de los agentes inmobiliarios o asesores inmobiliarios en el Estado. Si bien es cierto, tenemos una serie de leyes que puede haber una órbita sobre esta propia ley que se está proyectando. Además de, por ejemplo, lo que viene siendo la ley antilavado de dinero, creo que nos estamos olvidando de una legislación bastante importante como lo es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en protección de particulares. Creo que este punto se debe de acotar dentro del contenido de la legislación en razón de que sabemos que desafortunadamente en la actualidad se han estado utilizando datos sensibles de las personas que en su caso se acercan a la intermediación inmobiliaria o en la asesoría de un agente inmobiliario y que puede tener un mal uso en ese sentido. También anotando un poquito sobre lo que mencionaba el licenciado Fernando Ruiz sobre si es una competencia de índole federal o estatal, yo quisiera enfocarme sobre cuál es la trascendencia, la pertinencia o el efecto que puede tener el ejercicio inmobiliario entre la sociedad. Sabemos que definitivamente bajo los diferentes parámetros que existe en la comercialización, corretaje y demás de las actividades del asesor inmobiliario, hay diferentes etapas que también, como apuntaban, puede llegar al notario bajo los términos de la formalidad que determina el Código Civil o simplemente se pueden quedar en actos que solamente determinan
el uso, goce y disfrute de un inmueble. En ese sentido, creo que, por ejemplo, para mí la pertinencia de la ley es totalmente aplicable dentro de lo que viene siendo el ámbito de competencia en el Estado. Está enfocado directamente al derecho privado, que viene siendo el derecho civil, y por consiguiente, para mí, de acuerdo al artículo 527 de la Constitución, es totalmente susceptible de la legislación. Bien, voy a hablar un poquito de algunos puntos que de manera genérica estoy observando dentro del proyecto de ley, y quisiera hacer una mención sobre lo que viene siendo la congruencia del título y el texto del proyecto de ley. Estamos hablando de que es una ley que se menciona respecto a la acreditación, lo que es el registro de la acreditación de los profesionales inmobiliarios. El problema en el que ha incidido toda esta mala práctica que se ha presentado a través de los agentes inmobiliarios es la deficiencia en el conocimiento, la ignorancia de las diferentes legislaciones, lo que está implícito dentro de los actos jurídicos que son celebrados en el sector inmobiliario, y es ahí donde mencionaba el maestro Antonio Jiménez la necesidad de llevar a cabo una capacitación, una mejora continua de parte de quienes prestan este servicio. En ese sentido, también yo haría una mención sobre la distinción de lo que puede representar la acreditación y lo que yo consideraría una certificación del agente inmobiliario. La certificación estaría dirigida directamente a la preparación de quien se ostenta como profesional inmobiliario, y también yo creo que me ocuparía un tanto de la acreditación de quienes a través de entes morales pueden prestar este servicio inmobiliario. Si podemos observar dentro del contenido de la legislación, acota mucho lo que viene siendo el enfoque para la persona física. Sabemos que hay muchas personas morales, muchas empresas que se dedican a la intermediación inmobiliaria y que operan evidentemente en razón de contrato social a través de los agentes inmobiliarios. Sin embargo, las personas morales pueden ser utilizadas para evadir cierta responsabilidad. Entonces, creo que también dentro de la propia ley se debería de delimitar también dentro de los conceptos la figura de las personas morales. Hablaba la diputada Mirza sobre la conceptualización que se debería de fijar dentro del texto de la ley. Aquí yo creo que sería importante que nosotros identificáramos en base a estas etapas que se pueden presentar en los actos jurídicos que se celebran dentro del desarrollo inmobiliario, aquellos que van sin la intervención de un notario, con la intervención del notario a través de las formalidades, para saber qué actividades precisas pueden estar enfocadas con la regulación de esta ley. Lo que viene siendo la comercialización, el corretaje, la asesoría o inclusive la culminación ante el notario público para las formalidades que tanto menciono. Creo que estamos... Disculpen, les voy a interrumpir. Ya casi estamos por cerrar la transmisión. Les agradecería que si tienen otras observaciones o las observaciones que han, los comentarios que han vertido el día de hoy, nos los hagan llegar a la página al correo que mediante el cual se les hizo la invitación. Vamos a retomar este tema. Quedan, pues es un tema que da para más, lo del marco jurídico. Como decía la diputada, es muy necesario dar continuidad a este apoyo que nos están dando ahora ustedes, nuestros invitados especiales, abogados y notarios. Quisiera ya nada más ver la participación del licenciado Guillermo Gat para un minuto y después darle la voz a la diputada para cerrar esta transmisión. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy brevemente, soy Guillermo Gat, presidente de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, profesor en el ITESO y en la UP. Yo lo que diría que hay que cuidar son varias cosas. La primera es preguntarnos, creo que en el fondo estamos de acuerdo, se tiene que regular este tema y tiene que ser una manera que, como dice la diputada, construya para que la gente quiera invertir, quiera apoyar y que se eviten muchos vicios que se han venido presentando en esta clase industrial. La gran primera pregunta es si debe ser una nueva ley o es simplemente una serie de reformas a otras disposiciones como el propio Código Civil, la Ley de Profesiones, etcétera. Necesitamos además, si va a haber un tema de calificación y de certificación,
Necesitamos también convencer al Ejecutivo de la importancia de que la Dirección de Profesiones asuma un papel responsable y constructivo que hasta la fecha no ha asumido en este tema de certificaciones y construcciones. Tenemos ahí un reto importante por definir. Y como lo comentaba el abogado que se hace uso de la voz, el no pisar los ámbitos federales. Entonces, yo propondría que podamos trabajar esto mucho más rascando el papel, pero creemos que tenemos consenso en los qués, lo que falta son los cómo, y creo que si tenemos un grupo de trabajo de personas generosas que quieran poner su tiempo, su hacer en esto, podemos lograr un resultado mucho más ético, y la capacitación de los abogados, de los notarios y de las personas que se dedican a las transacciones inmobiliarias siempre será fundamental. Les agradezco mucho. Muchas gracias, licenciado Guillermo Gat. Le damos la palabra a la diputada Mirza para que nos haga de favor de cerrar la transmisión. Gracias a todos por su amable participación y asistencia. Bueno, por mi parte queda el agradecimiento de que se han tomado el tiempo de poder participar dentro de este foro. Lo que sí es que voy a pedirles a cada uno de ustedes que estén por ahí pendientes, porque voy a estarlos buscando vía telefónica y también igual vía virtual, para que podamos ir construyendo lo que vimos el día de hoy. Me parece, bueno, pues muy importante todas las puntualizaciones, así que todas se van a tomar en consideración para que las vayamos dictaminando semana a semana y no traigamos este trabajo retrasado, ¿verdad, Ana Laura? Para que podamos ir haciendo toda la construcción de esta columna vertebral que estamos haciendo. Así que durante la semana estaremos en contacto con cada uno de ustedes para poder cerrar los temas. Les doy las gracias. Ana Laura, ¿a qué hora tenemos que salir de la transmisión del Congreso? Ya, en este momento. Pues de ya. hecho, ya nos colgamos 2 minutos. Ya, muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias, Ana Laura. Gracias a todos por su participación. Gracias. Gracias a todos. Buen día a todas y a todos. Bye. Un placer.